El primer rayo de sol entró en la habitación a través de la cortina mal cerrada y tocó la mejilla de Diana. Se le hizo cosquillas a la nariz, se persignó los ojos en su sueño y se estiró. Abrió los ojos, bostezó dulcemente y luego dio una palmada al lado de ella. Paco ya no estaba allí. Nuevamente se había ido temprano, sin siquiera despertarla. Últimamente, Paco ha estado trabajando mucho, tiene una emergencia en la oficina otra vez, preparando grandes proyectos. Se queda allí prácticamente todo el tiempo, llega tarde, pasa la noche en casa y vuelve a su trabajo favorito. Diana se puso una bata y entró en la cocina. Había preparado el desayuno para su esposo desde la noche anterior, pero los panqueques rellenos aún estaban intactos. Solo tomó café otra vez. «Oh, Paco», suspiró Diana, trabajando demasiado, pobre hombre. En general, siempre intentaba levantarse temprano y acompañar a su esposo al trabajo, pero esa mañana se quedó dormida un poco, y él, aparentemente, decidió no despertarla. Menos mal que había preparado el desayuno desde la noche anterior, aunque ¿por qué lo hizo si ni siquiera lo probó? Bueno, Viola definitivamente lo obligaría a desayunar. Diana echó un vistazo a la habitación de su hija. Viola, de 10 años, dormía abrazada a un oso de peluche. La mujer sonrió. «Qué dulce duerme. Es una pena despertarla. Que siga durmiendo un poco más». Diana regresó a la cocina, colocó los panqueques en el microondas, vertió leche en una cacerola y encendió la estufa. Por un momento, se preguntó cuántos años lleva su mañana comenzando de la misma manera. Su esposo se apresura al trabajo, ella prepara a su hija. Antes era para la guardería, ahora para la escuela. Y la cocina. Sí, ahora es ama de casa. Y hace 12 años todo era diferente. Ella veía un futuro diferente. La leche en la cacerola comenzó a chisporrotear y la espuma se elevó. Diana se recompuso, incluso sacudió la cabeza. Basta de estos recuerdos, es hora de hacer cacao. Unos minutos después, el aroma de chocolate llenó la cocina. Los panqueques ya se habían calentado, así que el desayuno estaba listo. Diana miró el reloj con ansiedad. Ya era media hora después de las 8. Era hora de despertar a Viola. «Hijita, levántate». Ella miró dentro de la habitación infantil. «El desayuno está en la mesa», Viola murmulló somnolienta, apretando su juguete contra ella. «Otros 5 minutos», dijo ella. «1 minuto», respondió Diana firmemente. «Vamos, abre los ojos y ve al baño». La hija suspiró pesadamente y luego se sentó en la cama. «Mamá, tuve un sueño», dijo bostezando, «como si nos hubiéramos mudado al campo de la ciudad. Tenemos una enorme y hermosa casa de campo, como un palacio, y estaba paseando allí. Algo más, no recuerdo, tú me despertaste». «Bueno, lo siento mucho, mi querida», sonrió Diana. «La próxima vez lo verás todo». «Sí, en otra vida», murmuró Viola y golpeó los pies descalzos hacia el baño. «Tengo lecciones, luego la escuela, luego clases de música. No hay tiempo para vivir, ni en sueños ni en realidad». «Tus pantuflas están en el baño», se rió Diana en respuesta. Una hora después, estaba acompañando a su hija a la escuela, afortunadamente justo al otro lado de la calle. Despidiendo a su hija con un beso, Diana decidió dar un paseo por la ciudad llevando su cámara. Hoy su camino la llevó al parque. Era primavera, justo en el momento en que todo ser vivo recuerda que es hora de florecer y aromatizar, para alegrar el mundo con colores vibrantes. Los manzanos en el parque eran deslumbrantemente hermosos en sus blancas vestimentas. El olor a lila atraía la mirada. Era imposible apartar los ojos de su traje floral. Diana disfrutaba fotografiando la naturaleza y la gente. ¿Cómo le gustaba esta actividad? En un momento decidió descansar un poco y disfrutar de la realidad circundante. Se sentó en un banco, cerró los ojos y en algún lugar cerca de los arbustos, los pájaros cantaban alegremente. «Tía, ¿eres fotógrafa?», escuchó una voz delgada. Diana abrió los ojos con sorpresa y vio a un niño de unos 5 años al lado del banco. «No, pequeño, solo estoy tomando fotos así», respondió ella. «¿Y para qué?», preguntó el niño levantando las cejas. «¿Para qué esas fotos?». «Solo para mi estado de ánimo», dijo ella.
El niño asintió comprensivamente. «Qué niño tan adorable», pensó para sí misma Diana. «¿Qué te parece si te hago una foto?», le propuso ella. «¿Con quién estás aquí?». «Estoy solo», respondió el niño. «¿Cómo que solo? ¿Y por qué? ¿Dónde está tu mamá?». «Mi mamá está en el cielo y mi papá está trabajando. Estoy con mi abuela ahora. Ella me envió a comprar pan». «¿Y vas solo?». «¿Qué tiene de malo en eso?», encogió de hombros el niño. «Ups, no tengo más tiempo libre». Agitó divertido las manos y corrió hacia la tienda de comestibles cercana. Diana lo siguió con la mirada. Qué tristeza, tan pequeño y ya sin madre, independiente. Diana sacudió la cabeza. Pero de todos modos no está bien que corra solo. Regresará, ella lo acompañará. De repente le entraron ganas de ayudar a ese niño desconocido en lo que pudiera. Mientras miraba la puerta de la tienda, Diana tomó algunas fotos más. Pronto, el niño salió de la tienda con un pan y corrió por el camino literalmente saltando. El cálido viento agitaba ligeramente sus cabellos ondulados y rubios. Sonreía descuidadamente, saltaba y abrazaba el pan contra su cuerpo. Diana no pudo resistirse y lo fotografió. Había logrado una gran toma. «¿Me sacaste una foto, señora?», preguntó el niño acercándose a Diana. «Sí», asintió ella y le mostró la foto en la pantalla. «¿Te gusta?». «Está bien», asintió tímidamente y miró a Diana. «¿Puedes hacerme una tarjeta con mi fotografía?». «Claro», sonrió Diana. «La próxima vez que nos veamos te daré la foto, pero ahora déjame acompañarte a casa. Soy tía Diana». «Y yo soy Pablo», sonrió en respuesta. «Vivo en ese edificio allí», señaló con el dedo un edificio de 5 pisos, cuyo techo sobresalía hacia el parque. «Y yo vivo en ese edificio allí», señaló Diana hacia su edificio nuevo. «Vives en una buena casa», dijo Pablo. «Antes no te había visto por aquí», respondió Diana. «Papá y yo nos mudamos recientemente a casa de la abuela. Él está trabajando todo el tiempo y yo estoy con la abuela porque no hay espacio en la guardería», explicó el niño. Así hablando, llegaron a un edificio de 5 pisos. Diana prometió regresar en unos días durante el paseo y darle al niño una foto. Él prometió estar allí. Mientras volvía a casa, Diana reflexionaba sobre cómo la vida puede ser injusta para alguien tan bueno y maravilloso. Parece que el niño no lo tiene fácil, sin madre, con un padre que trabaja todo el tiempo y probablemente con una abuela enferma. Recordó su propia historia. Sus padres murieron en un accidente y su abuela, Olivia, hizo todo lo posible para que ella creciera como una persona digna. Olivia insistió en que después de la escuela, Diana asistiera a la escuela de arte. Después de graduarse, se interesó seriamente en la fotografía en lugar de pinturas y naturalezas muertas. Pronto, sus trabajos fueron notados en una revista de moda y la contrataron. Así se convirtió en fotógrafa. Un día, se le asignó fotografiar a un joven empresario exitoso. Después de una serie exitosa de fotos, el empresario la invitó a una cita romántica. Diana aceptó y así comenzó su relación con Paco. La chica estaba en el 7º cielo de felicidad. Rico, guapo y tan cariñoso. En general, cuando Paco le propuso matrimonio, Diana no dudó ni un segundo en que sería su esposa. Pero la abuela Olivia no apreciaba el entusiasmo de su nieta. «Oh, Diana, este Paco parece escurridizo», comentó la anciana. «Quizás no debas apresurarte. Haz amistad con él un poco más». «Abuela», se rió Diana. «Paco no es para nada escurridizo. Él es el mejor del mundo». «No sé», suspiró la abuela Olivia. Y una semana antes de la boda, la abuela Olivia falleció. Diana estaba muy triste y quería cancelar la boda, pero Paco insistió en celebrarla. Los invitados fueron invitados. El restaurante fue pagado. Por supuesto, era una lástima por la abuela Olivia, pero ya tenía más de 70 años. Diana obedeció a su futuro esposo y luego lo escuchó constantemente. Al principio, Paco insistió en que Diana dejara de hablar con sus amigas de la escuela. Generalmente esto no fue difícil, solo hablaban una vez al año. Luego su esposo le exigió que dejara su trabajo. No quería dejarlo, pero ya estaba en su 3er mes de embarazo, por lo tanto no pensó mucho tiempo. Se dedicaría a ser ama de casa y esposa.
Cuando nació Viola, se olvidó completamente de su trabajo, y durante todos estos años, la vida de Diana se ha reducido al tamaño de su apartamento con 2 plantas. Un buen apartamento, con excelente decoración y buenos muebles. ¿Qué más podría desear? Lo tiene todo: un hijo, un marido, una buena posición económica. Sí, Paco ganaba bien en la empresa comercial donde era el director general, pero con los años, Diana se sentía insatisfecha. Quería salir de su jaula dorada, no para siempre, sino al menos por unas pocas horas. Incluso soñaba con volver a trabajar en una revista, pero Paco se opuso cuando se enteró de su deseo. «Mi esposa se quedará en casa», declaró él. «¿Por qué te molestas? Realmente no tienes suficiente dinero». «Lo tengo suficiente», protestó débilmente Diana. «Pero quiero desarrollarme profesionalmente, y todo lo que hago es cocinar, limpiar y hacer compras». «¿Y qué hay de Viola? Si trabajas, la niña se quedará sola todo el día». «Diana, eso es una locura. Una mujer es sobre todo una madre y una esposa. No, estoy en contra de tu trabajo». Diana entendió que no podía convencer a su marido y decidió olvidar sus sueños. Solo salía con su cámara de vez en cuando por diversión, como aquel día en que conoció a Pablo, un chico divertido y sensato para su edad. 2 días después, como prometió, estaba en el parque con las fotos del niño. Él no tardó en aparecer, saltando hacia ella con una sonrisa de oreja a oreja. «Tía Diana, ¿has venido?», exclamó alegremente cuando se acercó. «Por supuesto que sí, te lo prometí». Y Diana le entregó las fotos. «Oh, son tan buenas», se maravilló el niño. «Tía Diana, eres una profesional». «¿Profesional?», dijo Diana con una triste sonrisa. «¿Vas de nuevo a la tienda hoy?». «No, voy a la farmacia», suspiró el niño. «Mi abuela está enferma y necesito comprar medicamentos». «¿Te los darán?», preguntó Diana. «No lo sé». El niño miró vacilante a Diana. «Deja que te ayude», adivinó ella. «¿Qué medicamentos necesitas?». El niño le entregó tímidamente una lista de medicamentos y dinero. «Quita eso», Diana señaló el dinero. «¿Pero qué hay de los medicamentos?». «Cuestan centavos», tranquilizó Diana. Por supuesto, no era del todo cierto, pero quería apoyar al niño. Era evidente que vivía muy modestamente con su abuela y su padre, si no pobremente. El niño estaba vestido con ropa vieja pero limpia. Lo acompañó de regreso a casa desde la farmacia. Al día siguiente, cuando Diana regresaba a casa con Viola en el parque, Pablo la encontró con un hombre alto y sombrío. Tenía alrededor de 40 años, cansado y ligeramente canoso. Era evidente que la vida no lo había tratado bien. «¡Papá!», gritó Pablo al ver a Diana. «Esta es la señora». Y el niño corrió hacia ella para saludarla, pero el hombre lo detuvo agarrándolo del brazo. «¿Así que fueron ustedes los que tomaron fotos de mi hijo y compraron medicamentos para su abuela?», preguntó en voz baja. «Sí, yo». Diana se quedó confundida. «Permítanme preguntarles, ¿por qué necesitan a mi hijo? Veo que tienen una hija propia». «Solo nos hicimos amigos de su hijo y quería hacerle un favor». «Por favor, no hagan nada así de nuevo», gruñó el hombre y se fue llevándose a Pablo de la mano. El niño se volvió hacia Diana con una expresión de culpa. Era obvio que estaba a punto de llorar, pero Diana no pudo alcanzarlo ni consolarlo. El hombre estaba tan descontento. Realmente, ¿para qué necesitaba ese niño a ella? Su padre tenía razón. Era una extraña para él. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó sorprendida Viola. «Solo un chico nada más», respondió Diana. «Vamos mejor a casa. Preparé un pastel allí, tu favorito, con bayas». Y ya en casa, al ver lo mucho que disfrutaba su hija al comer otro pedazo de pastel, Diana finalmente se tranquilizó. «Eso es todo. Hay que olvidar esta historia. Realmente, no hagas el bien a la gente». Pero Diana, incluso temiendo admitirlo, no sabía por qué de repente se sentía atraída por ese chico de cabello claro. Él le recordaba algo de sí misma, pero había algo más. Hace 5 años, perdió a su hijo durante el parto. Él era el hijo de ella y Paco. El segundo embarazo parecía estar bien, pero algo salió mal en el hospital. El bebé nació muy débil,
y los médicos dijeron que era consecuencia de una lesión durante el parto. Si sobrevivía, sería mentalmente discapacitado y le ofrecieron una carta de renuncia. Diana, por supuesto, estaba en contra, pero Paco la persuadió en sentido contrario. Diana, no nos torturaremos a nosotros mismos y a él. Vamos a renunciar y luego tendremos un hijo normal, y este niño de todos modos no vivirá mucho tiempo. Al escuchar estas palabras, Diana tuvo un ataque de histeria y apenas la pudieron calmar. A la mañana siguiente, le dijeron que el bebé no había sobrevivido. Diana cayó en una depresión por la preocupación. Todavía estuvo en el hospital durante un mes, pero nunca vio a su hijo. Paco enterró a Hugo, como lo llamó Diana. Ahora, Diana lo visitaba cada año en su tumba. Dios no les envió más hijos a ella y a Paco, así que Viola era su única hija. Y al ver a Pablo, Diana se sintió involuntariamente atraída por él como por un hijo. Por la noche, le contó a su esposo sobre el chico y su padre. Paco escuchó, frunció el ceño. Nunca entendí tu deseo de ser amable con todos. Tienes a tu hija en casa, asuntos, y tú vas por los parques, murmuró él. Paco, voy a los parques, como dijiste, porque mi alma pide tener la cámara en mis manos. Se estiran. Sería mejor que te estiraras hacia la aspiradora o el horno. ¿Quieres decir que soy mala ama de casa?, se indignó Diana. No quiero decir eso, simplemente creo que tu lugar está en casa, pero tú te comportas como una niña corriendo por los arbustos con la cámara. Paco, solo quería compartir contigo, y tú te abalanzaste sobre mí por nada. Yo no me abalancé lo suficiente. Esa noche tuvieron una gran pelea. Diana gritó que Paco se había vuelto completamente insolente. Él no la ve como persona, solo como una ama de casa. Paco tampoco se quedó callado. Respondió que si ella se había casado con un hombre serio, entonces no debería andar deambulando por la ciudad. Al final, Paco se fue y cerró la puerta de golpe. Viola, que lo escuchó todo, finalmente salió de su habitación y se acercó a su madre. La abrazó y hasta secó algunas lágrimas. «Mamá, no llores», susurró la hija. «Eres la mejor para mí y eres la mejor fotógrafa de todos. Por cierto, nuestra gran maestra dijo que necesitamos un fotógrafo de graduación. ¿Puedes hacerlo?» «Sí, por supuesto», sonrió Diana, recobrando la compostura. «Francisca Hernández ya me llamó. Tendrás una gran sesión de fotos». Viola estaba en cuarto grado. Diana pensó que Hugo entraría a la escuela en un par de años. Su corazón se apretó con dolor de nuevo. Diana ya estaba dormida cuando Paco regresó, la hija también. Él echó un vistazo al dormitorio infantil y luego se dirigió en silencio a la sala de estar. Tomó su teléfono y llamó a alguien. Habló sobre algo y luego se sentó en la ventana abierta y fumó. Estaba pensando en algo serio, algo que lo atormentaba. Por la mañana, Paco se fue temprano como de costumbre. Diana llevó a su hija a la escuela, regresó a casa y vio el teléfono en el sofá de la sala de estar. Paco lo había olvidado. ¿Cómo podría vivir sin su teléfono? Diana decidió llevarlo a su oficina y en el camino no pudo resistir y miró algunos mensajes y contactos de su esposo. No había nada interesante, no podía haber nada más. Diana sabía que Paco la amaba. Y luego leyó un extraño mensaje. «Te espero mañana en el café junto a la torre a las 10 de la noche». El mensaje llegó por la noche. El número era desconocido. ¿Quién programó una reunión con Paco? No parece ser por trabajo, es demasiado tarde. Diana decidió que Paco le contaría todo por sí mismo. La secretaria de Paco, al ver a Diana, sonrió y le ofreció el café. «Él tiene representantes de nuestros competidores ahora mismo», susurró ella. «Están buscando, por así decirlo, puntos de conexión». «Está bien, esperaré», asintió Diana. Tuvo que esperar alrededor de una... Al principio hubo silencio en la oficina, luego se escucharon tonos elevados. En resumen, la conversación diplomática no funcionó. Los competidores salieron cerrando la puerta de golpe. Diana entró en la oficina y vio a su esposo irritado y sonrojado. «¿Qué haces aquí?» Él levantó sorprendido las cejas. «Olvidaste tu teléfono», dijo suavemente Diana. «Pensé que lo necesitarías durante el día». «Sí, hoy todo está al revés. Realmente no me di cuenta de que dejé mi teléfono en casa». «¿Podrás salir temprano hoy? Quería preparar algo especial». «No, lo siento, tengo mucho trabajo». «Pero no resolverás todo hasta la noche, ¿verdad?»
Paco no respondió nada, solo bajó los ojos y movió la cabeza. En el corazón de Diana se arraigó la primera duda. ¿Estaba su esposo siendo infiel? Ella estaba pensando en ese mensaje de texto todo el tiempo, y de repente en la mente de Diana, como un rompecabezas, todo se encajó. Las llegadas tardías de su esposo a casa se volvieron normales. Se va temprano, se ha vuelto irritado por algo, claramente le está ocultando algo a ella. Seguro él tiene un amante. Diana decidió seguir a su esposo esa noche. Ella fue al café indicado en el mensaje de texto y encontró una mesa alejada de la entrada. Había un enorme acuario que la protegía de miradas indiscretas y le daba una buena vista. Diana se puso a esperar. Por alguna razón, supo enseguida que era ella. Entró una morena alta y delgada que miró con desprecio a su alrededor y se sentó junto a la ventana. Pronto llegó Paco y se dirigió hacia la morena. Diana los observaba y tenía muchas ganas de levantarse y correr hacia ellos, golpear a su marido en la cara y agarrarle los cabellos a esa descarada chica, pero se contuvo. Paco sonrió a la morena y se sentó a su lado. Diana no podía oír lo que decían, solo veía la espalda de Paco y a la chica sonriendo afectadamente. El corazón de Diana latía con fuerza, las lágrimas le caen los ojos. ¿Qué le diría si se acercaba ahora? Pero entonces Diana sintió que sus piernas eran de algodón, no tenía fuerza para levantarse. Decidió llamarlo por teléfono, sonó varias veces, pero Paco ignoró la llamada, tan absorto estaba en su conversación con la morena. Pero Diana volvió a llamar. «Sí, cariño, ¿qué quieres?», preguntó un poco irritado. «Hola, Paco», susurró Diana con la voz lo más baja posible. «¿Dónde estás ahora?» «Diana, estoy en una reunión, no puedo hablar, me quedaré tarde». Y él colgó, mientras Diana seguía sosteniendo el teléfono junto a su oído. Él estaría tarde, estaría en una reunión. ¡Qué mentiroso! Y ella empezó a llorar. Durante años, Diana había creído que Paco la amaba. Habían pasado tanto juntos y ahora se atrevía a comportarse así. ¿Por qué? ¿Por qué le había dado los mejores años de su vida? ¿Por qué había renunciado a su sueño y dejado su trabajo en la revista? Diana pensó en qué hacer. Pero entonces la morena se levantó y se dirigió a la salida. Paco la siguió detrás. Diana los miraba por la ventana, viendo cómo Paco abría la puerta del coche para la chica, cómo ella le sonreía y él le decía algo, también sonriendo. «¡Traidor!», susurró Diana mientras limpiaba las lágrimas con rabia de su rostro. «¡Te arrepentirás de esto!». Su corazón ansiaba venganza. No lo sabía todavía, pero estaba segura de que le iba a hacer pagar a su marido por su dolor. ¿Qué podía hacer? ¿Protestar ruidosamente? ¿Pero qué había visto en realidad? Solo a su marido sentado con otra mujer en un café. Él podría excusarse diciendo que era una reunión de negocios, que no importaba que fuera a las 11 de la noche, y que no era verdad que se estuvieran sonriendo el uno al otro. Sí, podría mentir de manera creíble. De eso estaba segura ahora Diana. Ella salió del café y sacó el automóvil viejo. «Síguele al Audi azul», ordenó al conductor del coche. «El Audi, sí, el Audi», asintió el anciano. «¿Lo estamos alcanzando o persiguiendo?» «Probablemente siguiendo». «¿Marido?» «Sí, marido». El conductor sacudió la cabeza y cambió de carril suavemente. Sorprendentemente, el viejo automóvil iba ligero y seguro, y el coche de Paco se desvanecía por delante. Diana no podía entender a dónde iba su marido, no había hoteles en esta zona. ¿Realmente iba a casa de esa chica? ¡Qué descaro! Pronto, el coche de Paco giró en un callejón y se detuvo en el edificio del hospital. El corazón de Diana se contrajo. Aquí es donde dio a luz a su hijo Hugo. La chica salió del coche, saludó con la mano a Paco y subió las escaleras del edificio con facilidad. «Así que trabaja aquí», murmuró Diana. «Vámonos de aquí, pero por favor, por un camino indirecto para llegar a casa antes que mi marido». El viejo conductor asintió comprensivamente en respuesta. Diana ya se había cambiado a ropa de casa cuando sonó el pestillo de la puerta en el vestíbulo. Como si nada hubiera pasado, Paco entró en la casa. «Hola, esposa», sonrió él. «Estoy cansado hoy, fue un día tan pesado. ¿Me alimentarás?»
Come lo que encuentres en la nevera, respondió Diana indiferente y se dirigió a la habitación de su hija. Decidió dormir con ella esa noche. No tenía fuerzas para mirar a Paco. Paco la miró sorprendido, pero no dijo nada. Y por la mañana, Diana estaba en cama y esperó a que él se fuera al trabajo. Luego se levantó y despertó a su hija. «Levántate, cariño», dijo con una sonrisa. «Solo queda una semana de clases». «Claro», bostezó con una sonrisa. «Y es genial que papá tenga vacaciones. ¿A dónde iremos este año? Papá no dice nada. No quiero ir al mar. Tal vez a las montañas». «Tal vez a las montañas», respondió Diana distraídamente. «Y ahora vayamos a prepararnos para la escuela. Necesitamos resolver todo sobre la sesión de fotos hoy. Tu graduación es este viernes». Después hubo mucho ajetreo por la fiesta de su hija. Paco seguía desapareciendo en el trabajo hasta tarde en la noche. Diana guardó silencio pensando en la situación. Decidió no hacer una escena, pero le era difícil ver a Paco, especialmente imaginándolo con otra mujer. Por supuesto, Paco no asistió a la graduación de cuarto grado debido a su ocupación. Viola frunció un poco los labios, pero su mamá organizó una sesión de fotos maravillosa. Los otros padres hicieron lo posible por festejar, y la niña olvidó que su papá no había venido. «Lo importante es que estuviste aquí», dijo Viola mientras regresaban a casa. «Mamá, eres maravillosa». «Gracias, cariño», sonrió Diana, pero de repente su sonrisa se congeló. Vio a la misma morena salir del edificio. ¿Acaso había estado en nuestro apartamento? Si Paco estaba en casa, probablemente así era. Y efectivamente, Paco abrió la puerta para ellas. Estaba en bata, recién salido de la ducha. «Hola, mis chicas», sonrió él. «Hoy tuve un pequeño accidente». «¿Un accidente?», exclamó Viola horrorizada. «No en un auto. La secretaria me derramó café en el trabajo. Ella se torció el pie y la taza cayó en mi camisa blanca. Diana, lo siento, no sé si podrás sacar la mancha». «Tirar y ya está», respondió Diana con indiferencia, pensando en esa morena. «¿Y tú hace mucho que llegaste a casa?» «Sí, hace 10 minutos que llegué. Decidí ducharme rápidamente debido a ciertas cosas». Diana sonrió y no agregó nada más. Tomó la camisa arruinada y la tiró en el cubo de basura frente a su sorprendido esposo. «¿No podríamos intentar lavarla al menos? Es una buena camisa», se desconcertó Paco, pero Diana parecía no escucharlo. Ella seguía pensando en la morena. Paco se había atrevido demasiado al llevar a su amante a casa. Bueno, entonces ella les abriría la casa. Hoy era el día perfecto. Viola se había ido a visitar a su amiga por varias horas, donde los adultos estarían vigilando. Después de enviar a su hija a casa de su amiga, Diana fue al trabajo de su esposo en un taxi. El resto del día pasó sin incidentes. Paco no se alejó de la oficina y salió a las 7 en punto, llamando a alguien en su teléfono. «Sí», escuchó Diana la voz de Paco. «Marta, ya nos vimos y no puedo hacerlo con tanta frecuencia. Además, parece que Diana sospecha algo». «Sí, entiendo que no te interese, pero tengo una esposa y una hija». Escuchando algo en respuesta, Paco desconectó el teléfono con irritación y se subió al auto. Diana lo siguió y Paco terminó en el mismo café de nuevo. Diana logró tomar una foto de su esposo con la morena. Se encontraron. La chica besó a Paco en la mejilla y luego se sentaron en una mesa. Esta vez Diana pudo ver claramente que había una relación no solo de negocios entre ellos. Pero ¿quién era esa chica? Diana no la conocía. Decidió ir al hospital donde Paco llevó a la chica por primera vez. Al día siguiente fue al jefe de médicos. «¿Qué querías de nuestra Marta?», preguntó la jefa de enfermeras, mirando la foto de la chica sentada con la mano en el hombro de Paco. «Quiero que se aleje del hombre que está sentado a su lado», respondió Diana. «Él es mi esposo y lo amo, pero veo que Marta le giró la cabeza». «¿Has hablado con tu esposo?». «No, me resulta difícil. No sé por dónde empezar. No quiero perderlo, pero vivir así es insoportable. Pensé que tal vez usted, como empleador, podría influir en su empleada». «Sí, lo intentaré», asintió el médico y miró atentamente a Diana y luego de nuevo a la foto. «Oye, creo que te he visto antes. A ti y a tu esposo». «Sí, soy Diana Sanz. Hace 5 años mi hijo murió en su clínica. Nunca hubiera venido aquí, pero su empleada se está comportando de manera demasiado provocativa». «Sanz»,
La jefa de enfermeras incluso cambió su expresión al recordar. Sí, lo recuerdo. Es una lástima que haya pasado eso. Pero no te preocupes por Marta, es una buena enfermera pediátrica. Pero sí, es muy enamoradiza. Si ella está teniendo un romance con tu esposo, la pondré en su lugar rápidamente. Lo dudo, por supuesto, sonrió Diana, pero al menos inténtelo. Diana salió de la clínica y un recuerdo la golpeó, haciéndola detenerse. Su corazón se apretó. Hace 5 años se sentía muy mal aquí y ahora no se siente mejor. ¿Por qué vino aquí en primer lugar? ¿Realmente esperaba detener a esta descarada enfermera? ¿Y cómo llegar a Paco? Diana giró la esquina y se sentó en un banco cerca del edificio y cerró los ojos. Luego escuchó una voz femenina cerca de la ventana abierta. «Hola, Paco», escuchó Diana. «Sí, soy yo. Oye, tu esposa vino por aquí. Resulta que ella decidió que tenemos una relación amorosa». Diana miró cautelosamente por la ventana y vio a Marta. Estaba de espaldas, mirándose en el espejo mientras hablaba por teléfono. «En principio, tú sabes que no me opongo a estar contigo todos estos años, pero te estás resistiendo a algo. ¿Por qué?» «Ay, se enojó». «Paco, no te enfurezcas». Al escuchar todo esto, Diana retrocedió y se apoyó en la pared. Entonces Paco no le está siendo infiel. Ella se lo inventó todo. En realidad, ¿qué es lo que ella vio? Como ayer, cuando Marta besó a Paco en la mejilla. Diana incluso se alegró. Su esposo solo la ama a ella. Pero lo que escuchó después la dejó atónita. «Paco, tu Diana fue a ver al jefe de médicos. Él la reconoció y luego me gritó a mí. ¿Por qué? Porque tú y yo hablamos. ¿Qué pasa si ella sospecha algo? Sí, ella cree que su hijo ha muerto. ¿Y si se le ocurre una idea así?» Paco estaba gritando al teléfono. Marta se estaba defendiendo, pero Diana ya no la escuchaba. De repente todo se volvió borroso ante sus ojos. ¿Qué dijo Marta? ¿Que su hijo está vivo? ¿Cómo es eso posible? Paco lo enterró él mismo. Él la miró a los ojos y le dijo que su hijo ya no estaba, su Hugo. Diana, tambaleándose, volvió a la banca y se sentó. De repente alguien la tocó en el hombro. Diana levantó la cabeza. A su lado había una anciana con bata blanca, aparentemente una enfermera. «¿Estás bien, cariño?», preguntó la anciana cariñosamente. «¿Debo llamar al médico?». «No, gracias, no es necesario». Diana negó con la cabeza. «El médico no me ayudará». «¿Algo te ha pasado?». «Sí, acabo de darme cuenta de que mi ser querido me ha traicionado». «¿Tu marido te ha engañado?». «No te preocupes, volverá. Son todos iguales, y cuando estén cansados de vagar, regresarán a casa con su esposa e hijos». «Si solo fuera ese mi problema». Diana miró a la anciana a los ojos. Ella parecía amable. Y entonces se le ocurrió una idea. «Disculpe, ¿trabaja aquí en el hospital desde hace mucho tiempo?». «Sí, ya son muchos años». «Veo que es una buena persona. Necesito saber algo, pero será una conversación larga. ¿Puede dedicarme media hora? Me llamo Diana. ¿Y usted?». «Roquelia Castro. O mejor dicho, la abuela Roquelia. Llámame así». «Ya terminé mi turno. Ahora solo me quitaré la bata», dijo la enfermera mientras asentía con la cabeza. Pronto salieron juntas del patio del hospital. Diana propuso sentarse en un café y fue allí donde le contó todo lo que había escuchado por la ventana abierta. «¿Tu apellido es Sanz?», repitió la abuela Roquelia como si recordara algo. «Estuviste aquí hace 5 años. Recuerdo a una mujer. Probablemente eras tú. Olvidé tu apellido. Entonces sí, fue un caso complicado. Todos los médicos estaban muy preocupados, ya que hubo un problema con el niño. Debido a ellos, tenían que hacerle una cesárea a la mujer, pero la obligaron a dar a luz. Algo pasó con el bebé, pero está vivo, eso es seguro. Yo misma escuché al director decir que había que trasladar al pequeño a una casa de niños. Los padres se negaron a él, y yo en ese momento me pregunté por qué se negaban. El bebé parecía bastante normal, pero lloraba mucho, y lo cierto es que no hubo casos mortales». «Abuela Roquelia, quizás estás confundiendo algo». «No confundo nada. En los últimos 5 años, todos han sobrevivido en nuestra maternidad. Había niños débiles, madres complicadas, pero todos eran atendidos». «Entonces, mi Hugo está vivo. Y Marta hablaba de mi bebé, seguro.
lo que significa que ella y el director y Paco están implicados en esto. ¡Oh, Dios mío! Paco. Entonces él ha estado ocultándome la verdad todos estos años y debido a eso sigue tratando con Marta. ¡Oh, esa Marta! No te preocupes por ella. Y sobre el niño, Diana, prometo que lo averiguaré. No le digas nada a tu esposo por ahora. Tengo una hija que trabaja en una casa de niños desde hace tiempo. Tal vez sepa algo sobre tu bebé. Pero no sé nada de él, sollozó Diana. Solo le dije que se llama Hugo. Ni siquiera sé su grupo sanguíneo. Bueno, ¿recuerda su fecha de nacimiento? Por supuesto, fue en septiembre, el día 5. ¿Entendido? El 5 de septiembre hace 5 años. Lo sabré de mi hija. Intercambiaron números de teléfono y se despidieron. Diana caminaba hacia su casa y sus pies apenas la sostenían. No podía enfrentarse a su esposo. Tenía tantas cosas que decirle, tanto que preguntarle, pero Diana temía escuchar toda la verdad y lo más importante, no tenía a nadie con quien compartirla. Paco alejó a todas sus amigas, no tenía familiares, solo su hija Viola. El pensamiento en Viola le dio un poco de fuerza. ¡Mamá! Viola salió corriendo hacia ella en el recibidor. ¿Dónde estabas? Te extrañé tanto. Realmente, ¿dónde estuviste? Paco, descontento, asomó la cabeza desde la habitación. Vine a casa y la hija estaba sola, solo había sándwiches para comer. Diana no respondió a su esposo ni lo miró. Estaba absorta en sus pensamientos. Abrazó a su hija y la besó. ¿Tienes hambre, cariño? Un poco, reconoció Viola. Pero tomé té con papá, no te preocupes. Acabo de volver de casa de los invitados. Sandra y la tía Maya me acompañaron. Muy bien hecho, prepararé algo ahora mismo. Diana, sin mirar a su esposo, fue a la cocina. Diana, ¿qué está pasando? Paco la siguió. ¿Por qué no estás hablando conmigo? ¿Estuviste en algún lugar todo el día? ¿De verdad quieres saberlo? Diana miró fijamente a su esposo. Sí, resistió su mirada. No entiendo tu tono. Diana quería decirle todas sus sospechas, pero en el último momento se contuvo. Todavía no era el momento. Paco, creo que me estás engañando, dijo de repente. ¿Yo? Paco incluso se atragantó, luego se rió. Diana, ¿qué pasa? ¿Viste muchas telenovelas? Trabajo duro todos los días para que tú y Viola tengan lo mejor. ¿Cuándo tendría tiempo de engañarte? Entonces, ¿quién es Marta? Paco cambió por un segundo su expresión facial, luego pareció sorprendido, como si estuviera recordando. ¿Qué Marta? Morena, trabaja como enfermera. Ah, Marta, ella es mi compañera de clase. ¿Por qué la estás preguntando? Los vi ayer juntos en una cafetería. A Paco se le pusieron rojas las mejillas, se puso notablemente nervioso, pero después de un segundo se calmó. Sí, ella me citó ayer. Nuestra clase planea reunirse este verano, así que me llamó para discutir los detalles, dónde lo celebraremos y cómo. Paco estaba mintiendo sobre la marcha, y Diana lo entendió, pero fingió que le creía. ¿Me estás mintiendo? No, cariño, sonrió Paco. Solo tengo lugar en mi corazón para ti. Y la abrazó y la besó. Diana quería empujarlo, gritarle, preguntarle dónde estaba su hijo, pero se contuvo con todas sus fuerzas y simplemente puso su cabeza en su hombro. Y luego se apartó y empezó a preparar la cena. ¿Se ha terminado el incidente, Diana?, preguntó él alegremente. Sí, cariño. Incluso sonrió en respuesta, aunque se sentía mal en el interior y pensaba en una cosa. ¿La abuela Roquelia sabrá algo o no? Y esa noche tuvo un sueño. Ella caminaba por el bosque y de repente un lobo salió de los arbustos hacia ella. Diana se detuvo por un momento y miró a los ojos del animal, y luego de repente se oyó llorar a un niño en la distancia. Diana se estremeció y el animal corrió hacia donde venía el llanto del niño. Ella corrió detrás de él. En el claro había un niño pequeño llorando y frotándose las lágrimas de las mejillas. Miró impotente a su alrededor. ¡Mamá!, gritó de repente al ver a Diana. Se levantó y corrió hacia ella, pero el lobo estaba delante de él.
El animal agarró al niño por la camisa y lo arrastró. ¡No, no!, gritó Diana. ¡No lo toques! ¡Suéltalo! Corría detrás del lobo gritando y llorando. Por un segundo, el lobo se detuvo, la miró y luego Diana se dio cuenta de que no era un lobo, era Paco. Y al siguiente momento, ellos y el niño se dispersaron como una niebla. «¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo!», repetía Diana temblando. Se despertó cuando Paco la sacudió por el hombro. «Diana, Diana, ¿qué te pasa?». Paco se inclinó sobre ella. «¡Despierta!». Ella abrió los ojos, le dolía la cabeza y su corazón latía furiosamente. El sudor pegajoso y desagradable apareció en su frente. Los dientes le dolían por apretar la mandíbula con fuerza. «¡Qué pesadilla!». Paco la miraba a los ojos. «¿Gritaste tan fuerte?». «Sí, fue una pesadilla espantosa», dijo ella, exhalando. «¿Llamaste a alguien?». «No entendí». «Soñé con nuestro hijo». «Diana, cariño, ha pasado tanto tiempo». «Tranquila, todo ha pasado. Solo es un sueño». Paco la abrazó, acunándola como a un niño. Diana se calmó un poco. Tal vez todo fue solo su imaginación. Todo lo que había descubierto la noche anterior fue solo una coincidencia. Pero ella misma había escuchado la conversación de Paco con esa Marta. Diana se apartó de Paco. «Todo está bien, seguiré durmiendo», y se cubrió la cabeza con la manta apartándose de su esposo. Pronto él se acostó a su lado, abrazándola. Diana quería sacudirse su mano odiosa, pero ni siquiera se movió. Que él duerma, mientras ella se quedaba despierta toda la noche sin pensamientos. Su cabeza estaba vacía. La abuela Roquelia la despertó con una llamada telefónica. «Diana, ¿cómo estás allí?», preguntó la mujer como si se conocieran desde hace 1000 años. «¿Por qué tienes esa voz?». «Todavía estaba durmiendo». «Son las 11 ya. No dormí bien toda la noche», respondió Diana sordamente. Todo tipo de pensamientos me venían a la cabeza. «Bueno, cálmate. Descubrí algo». «¿Qué?». Diana se levantó de la cama bruscamente. «Dime». «Esto no es una conversación telefónica. Ven a verme, a las 3 en punto. Mi hija acaba de llegar. Tiene algo que contarte». Diana se levantó de la cama de inmediato y comenzó a prepararse frenéticamente. Luego se sentó y se calmó. Todavía tenía algo de tiempo. Fue a la cocina y preparó el almuerzo. «Mamá, ¿qué huele tan bien aquí?», preguntó la niña frotándose los ojos. «Hice tu sopa roja favorita», sonrió Diana refiriéndose al gazpacho. «Lávate, come y nos iremos juntas». «¿A dónde?», preguntó la niña sorprendida. «A una abuela muy buena, la conocí recientemente. Te sentarás tranquilamente con ella y yo hablaré con su hija». «¿Sobre qué?». «Solo asuntos de adultos». Diana besó a su hija, suspiró y se quedó pensativa. ¿Qué verdad la esperaba allí? Tal vez no debería llevar a su hija, pero no podía dejarla sola en casa. Irían juntas. Pronto llamó a un taxi y se dirigió a la casa de la abuela Roquelia. La mujer vivía en una zona residencial, en una casa pequeña pero ordenada. Ahora todo estaba floreciendo en manzanos, lilas y cerval. Roquelia salió al porche a recibir a sus invitados. «¡Qué bien lo tienes aquí!», sonrió Diana saludando a la anfitriona. «¿Qué hija mayor tienes?», sonrió la abuela Roquelia. «Hola, señorita, ven conmigo al jardín. Mamá está esperando en casa para hablar y aquí solo estaremos molestando. Necesito regar los tomates y la col». «¿Tomates?», se sorprendió Viola. «¿Ya están rojos?». «No, cariño, todavía son pequeñas plántulas, pero pronto crecerán y darán frutos». La abuela Roquelia tomó la mano de la niña y se dirigieron hacia el jardín, mientras Diana entraba en la casa. Desde la diminuta cocina, una mujer de unos 50 años asomó la cabeza. Era un poco rellenita, con el pelo recogido en un moño y llevaba gafas. Diana se sintió un poco intimidada, pensando en lo estricta que era la hija de la abuela Roquelia. «Hola», asintió la mujer. «Me llamo Vivian Castro. Mi madre me contó su historia. Para ser sincera, no debería compartir información así, pero esto es un caso un poco diferente». Viviana invitó a Diana a sentarse a la mesa, le sirvió té y comenzó a contar su historia. «Hace exactamente 5 años me nombraron directora de un hogar de niños.
y justo entonces trajeron a un niño abandonado desde el hospital. Era un niño y le diagnosticaron una condición muy preocupante. Pensaron que había sufrido daño cerebral durante el parto. Se estaba considerando trasladar al niño a una institución especializada, pero por alguna razón se retrasaba el proceso. El tiempo pasó y se hizo evidente que el niño estaba completamente sano, se estaba desarrollando normalmente y estaba creciendo. Viviana miró con tristeza al niño y pensó que los padres lo habían abandonado tan fácilmente debido a un error médico. No habían luchado por él. Pero no era su asunto, y pronto Zoe comenzó a trabajar en el hogar de niños. Tenía poco más de 30 años, y se encariñó de inmediato con el niño abandonado. Pronto se propuso el objetivo de adoptarlo. El hecho era que ella y su esposo no tenían hijos propios. Habían estado luchando por mucho tiempo para tener un hijo, pero la infertilidad estaba en su esposo. No podían pagar la fertilización in vitro, y decidieron adoptar a un niño. Finalmente lograron llevar al niño a su casa. No sé si este es tu hijo o no, pero el hospital coincide y la fecha de nacimiento también. Ya he dicho que no debería compartir esta información, pero... Viviana se detuvo por un momento y luego continuó. Hace poco tiempo, Miguel perdió a su esposa, Masha. El cáncer la consumió en unos pocos meses. Miguel y su hijo se quedaron solos. Sé que se mudaron con la madre de Miguel y todo estaría bien, excepto que Miguel comenzó a beber mucho. Su madre está enferma y el niño está solo. ¡Espera!, gritó Diana y de repente una sospecha la atravesó. ¿Cómo se llama el niño? Lo llamaron Pablo en el orfanato, respondió Viviana. ¡Pablo!, exclamó Diana. ¿Es él? No entiendo, se sorprendió Viviana. Diana le contó nerviosamente sobre su encuentro con el niño que había fotografiado. Sacó su cámara, que llevaba consigo por costumbre, y encontró la foto correcta. ¿Este es él? Diana señaló la imagen en la pantalla de la cámara. Lo recuerdo cuando era muy pequeño, admitió Viviana. Pero se parece, es igual de rubio. Sí, se parece mucho. Viviana se detuvo. Quería agregar que el niño también se parecía a Diana, pero se detuvo. ¿Y si todo esto era un error? Mamá, resulta que los tomates al principio son tan pequeños. Viola apareció entusiasmada en la puerta. Los regué y la abuela Roquelia dijo que puedo venir a ayudar a regarlos. ¿Volveremos a venir, mamá? Sí, por supuesto. Diana temblaba ligeramente después de hablar con Viviana. ¿Sería ese Pablo su hijo? Miró a la abuela Roquelia. Gracias a todos ustedes. Solo no entiendo una cosa. No me conocían en absoluto, pero de repente se ofrecieron a ayudarme. ¿Por qué? Ah, es por los viejos cuentos con el jefe de los médicos. Abuela Roquelia sonrió tristemente. Trabajé toda mi vida como partera en ese hospital y antes de retirarme me acusaron de negligencia. Supuestamente una mujer murió por mi culpa. Me quitaron del trabajo y también me privaron de los beneficios que corresponden a los médicos. Y no fui culpable en esa situación. El jefe de los médicos realizó la cirugía y fue un fracaso. Y nadie me escuchó. Me convertí en enfermera porque necesitaba dinero para vivir. Y si tu historia resulta ser verdad, ese jefe de los médicos perderá todo. Entiendo, respondió Diana. Puedes estar segura de que si mi hijo está vivo, no habrá lugar para todos los culpables en esta historia, y también para el jefe de los médicos y mi esposo. Viola escuchaba atentamente a los adultos y no entendía nada. Mamá, ¿de qué hijo estás hablando?, preguntó la niña cuando iban camino a casa. Cariño, pidió Diana. Te lo contaré todo más tarde. Solo por ahora no le digas nada a papá. Solo acordamos que fuimos a visitar y nada de lo que escuchaste, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió la niña. Diana se dio cuenta de que había cometido un error al hablar de negocios delante de su hija, pero ya era demasiado tarde. Al llegar a casa, convenció a Viola para dar un paseo por el parque y su hija estuvo de acuerdo. Diana esperaba ver a Pablo hoy, y como si Dios hubiera escuchado sus plegarias, lo vio corriendo hacia ella en el parque. ¡Tía Diana!, gritó él felizmente y sonrió. ¿Dónde te has metido? ¿Mi papá te asustó o algo? No debería haberlo hecho. Es bueno, solo muy terrible. ¿Sabes lo que hizo con la foto que me regalaste? ¿Qué? Diana se puso tensa por dentro. La colgó en un marco en la pared del salón. A mi abuela también le gustó mucho la foto. Dijo que las manos del fotógrafo crecían en el lugar correcto.
Gracias, se rió Diana. Y por cierto, ¿conoce a mi hija Viola? La niña asintió hacia el niño y miró a su madre sin entender. Viola, este es Pablo, un buen amigo mío. El buen amigo oleó la nariz constantemente. ¿Te has resfriado? Es verano afuera. ¿Cómo te has resfriado? Es que comí mucho helado. Mi papá consiguió un nuevo trabajo y ahora tenemos dinero. El niño sonrió feliz. Me compraron nuevos jeans. Diana notó que la camiseta del niño también era nueva y que estaba bien vestido. Te ves genial, sonrió Diana y sacó pañuelos desechables de su bolso. Ven, voy a secarte la nariz. Lo hizo rápidamente. Pablo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y Diana ya había guardado los pañuelos en una bolsa separada. Luego pasearon un poco más juntos. Diana fue a la farmacia y compró vitaminas para Pablo. Después lo acompañaron hasta su casa. Buen chico, sonrió Viola. Tan rubio como nosotros, ¿verdad, mamá? Sí, como nosotros, asintió Diana pensativa. Viola, ¿podrías quedarte en casa por una hora? Todavía tengo algunos asuntos que atender. Estaré de vuelta pronto. Claro, mamá. Diana llevó a su hija a casa y luego se dirigió a una clínica privada donde se realizaba un análisis genético. El pañuelo con el que había limpiado la nariz de Pablo se usó para la prueba. Han pasado 10 días de espera, durante los cuales Diana apenas ha hablado con su esposo. Paseó con su hija en el parque, donde se encontraron con Pablo y pasaron un buen rato los tres juntos. Pablo habló sobre su familia. Su padre trabajaba todo el día en una empresa informática. Se llamaba Miguel. Diana estaba nerviosa por todas las coincidencias, y la abuela de Pablo apenas salía de casa, solo se movía un poco por el apartamento. Su madre se llamaba Zoe y estaba gravemente enferma. Pablo le contó mucho sobre su vida mientras estaban en el café, caminando por la ciudad, y Diana esperó. Finalmente la llamaron desde la clínica y le informaron que había un resultado. Diana fue a la clínica con el corazón en un puño. ¿Qué le dirían allí? No entiendo nada, estoy muy nerviosa, dijo ella al técnico de laboratorio que le entregó los documentos. Diana leyó los números, pero no podía creerlo. Los resultados indican que la muestra de ADN proviene de un pariente cercano, como una madre y un hijo, dijo el técnico. Diana gritó al escuchar esto y luego comenzó a llorar. Sí, Pablo era su hijo, su Hugo, a quien había llorado durante tantos años. Estaba vivo. Esa noche decidió poner todas las cartas sobre la mesa con su esposo. Paco llegó a casa tarde como siempre. Viola ya estaba dormida. Diana estaba sentada en el sofá de la sala con el informe de ADN en las manos. ¿Qué estás estudiando ahí?, preguntó Paco bruscamente en lugar de saludar. En esos días, su relación se había deteriorado mucho. Encontré a nuestro hijo, respondió Diana con calma. Está vivo y sano. ¿Qué tonterías estás diciendo de nuevo?, exclamó Paco. Dios mío, de verdad la enfermedad mental está llorando por ti. Por ti, la cárcel, dijo Diana sin elevar el tono de voz. Quizás ahora vas a contarme cómo te deshiciste de nuestro hijo. Has estado mintiéndome durante años. Tú mismo llevaste a nuestro hijo a un hogar cuando yo estaba entre la vida y la muerte. Paco se encogió de repente. Luego tomó los documentos de la clínica y los leyó. ¿Por qué estás en silencio?, Diana lo agarró del brazo. Ahora, mirándome a los ojos, dirás que nuestro Hugo está muerto. ¿Cómo lo encontraste?, dijo Paco de repente con voz ronca. Marta y yo lo hemos estado buscando durante casi 6 meses. Oh, así que tú y Marta. Dime todo, exigió Diana. ¿Y qué hay que contar?, encogió los hombros Paco. Cuando los médicos dijeron que nuestro hijo iba a ser retrasado mental, decidí de inmediato que no lo queríamos. Torturarnos a nosotros mismos, hacerlo sufrir. Marta trabajaba en la misma maternidad como enfermera pediátrica. Sí, ella realmente fue mi compañera de clase. Hablé con ella, le dije que tú no querías renunciar al bebé de ninguna manera, y entonces ella sugirió esa opción, pagar al director del hospital por un certificado de defunción del bebé. Así es como sucedió todo. Me negué, mientras tú estabas inconsciente. Me dieron el certificado y enterré un ataúd vacío. Y luego, el niño fue llevado a un hogar de niños.
Así que mientras lo lamentaba en la maternidad, él estaba allí a mi lado. Diana apenas podía contener las lágrimas. ¡Y me mentiste! Diana quería lo mejor. ¿Para qué a nosotros un niño discapacitado? Decidiste por mí, me privaste de mi hijo. ¿Y qué diferencia hace cómo es él? Lo amaría de cualquier manera, pero lo más importante es que es un niño normal, bueno e inteligente. ¿No te duele el corazón sabiendo que tu hijo está creciendo en algún lugar con extraños? He estado siguiendo su destino todo este tiempo. Sí, después de 1 año supe que lo habían adoptado y que parecía estar bien. Sí, me castigué por ese acto, pero ¿qué más podía hacer? Decidí olvidar esta historia, así que solo a través de Marta supe cómo estaba. Y luego, la madre adoptiva del niño murió y él desapareció con su padre adoptivo. Marta y yo los buscamos, pero no pudimos encontrarlos. ¡Con Marta!, se burló Diana. También te estaba poniendo en contra. Admite, ella incluso estuvo en nuestra casa cuando tu secretaria supuestamente derramó café en tu camisa. Vi a esa Marta cerca de nuestra entrada y luego te vi en casa en una bata. Paco sacudió la cabeza. No podía admitir que Marta estuvo en su apartamento en ese momento. Se habían reunido para discutir dónde buscar al niño y a su padre adoptivo. Paco corrió a casa por algunos documentos de trabajo y Marta lo esperó en el auto, pero luego subió tras él. Abrió la puerta y ella lo abrazó, se acurrucó, comenzó a quitarse la ropa. Fue una obsesión, un error. Todo sucedió rápidamente. Paco luego comenzó a decir que su esposa podía llegar en cualquier momento. Marta sonrió comprensivamente y se fue. Luego vino Diana. Sí, le fue infiel, pero solo una vez. Pero no podía admitirlo. Diana, solo estábamos buscando a ese niño con Marta, repitió tercamente. ¿Un niño? ¿Un bebé? Hablas de él como si fuera ajeno. Paco, es tu hijo biológico. Ahora se llama Pablo. Solo tengo una hija, elevó la voz Paco. Y basta ya de eso, que crezca en otra familia. Allí todo está bien, según entiendo. Así que todo está bien. ¿Qué hay de bueno en eso?, exclamó Diana. No lo permitiré. Haré que mi hijo crezca conmigo. Olvídalo. Paco sacudió la cabeza. No lo permitiré. Y si montas un escándalo me divorciaré de ti. Me divorciaré y me llevaré a Viola. El juez me la dará. ¿Quién te crees que eres? Eres una inútil, desempleada que vives a mi costa. Sin mí no eres nada. Ah, ¿cómo hablas?, se rió Diana. ¿No fuiste tú quien me hizo así? Pero estás equivocado si crees que soy tan cobarde. De todos modos me iré de ti y me llevaré a mi hija. Esa noche, Diana durmió en la habitación de su hija, aunque difícilmente se puede llamar dormir. Simplemente yacía con los ojos cerrados pensando en lo que debía hacer ahora. Ya no podría seguir viviendo como antes. Paco le era repugnante y tenía que recuperar a Pablo, y no entregaría a Viola. Por la mañana, Diana abrió los ojos tan pronto como la puerta de entrada se cerró detrás de su esposo. Después de besar a su hija adormilada, se levantó con cuidado de la cama y se acercó a la ventana. Comenzaba un nuevo día y una nueva vida para Diana. Se había acostumbrado a la idea de que su hijo estaba cerca. Faltaba muy poco para que estuvieran juntos. Según las historias de Pablo, en esa familia lo querían. El padre bebió por un tiempo, pero se puede entender, había sobrevivido a la muerte de su esposa. Ahora parece que está bien. Para el almuerzo, cuando Viola ya estaba viendo un programa de televisión para niños en su habitación, Diana se decidió. «Cariño, me ausentaré por media hora. ¿Puedes quedarte sola en casa?», preguntó a Viola. La niña asintió. Diana lo había planeado todo. Paco no volvería a casa hasta las 7 de la tarde, y Miguel, el padre adoptivo de Pablo, regresaba a casa a la hora del almuerzo. Tenían que encontrarse y hablar. Con los documentos de la prueba de ADN en su poder, Diana se dirigió al viejo edificio de 5 pisos. Pablo, un niño parlanchín, ya había contado en qué entrada vivían y en qué apartamento. La puerta la abrió una anciana y rechoncha mujer en muletas. «¿A quién busca?», se sorprendió mirando fijamente a la visitante. «No te conozco». «Mi nombre es Diana Sanz», dijo.
Somos amigos de su nieto. A veces paseamos juntos en el parque. ¡Ah, Diana!, dijo la mujer sonriendo. Pablo habló de ti. Hiciste una buena foto. Pasa. Pablo fue corriendo a la vecina. Se acabó la sal. Miguel vino a almorzar y no sale suficiente la sopa. Y por si fuera poco, el salero está vacío. Así que Miguel está en casa. Sí, pero está almorzando. Necesito hablar con él. Perdón, no sé tu nombre, pero es muy importante. Me llamo Marina Montero. Marina, por favor, llama a Miguel. La anciana encogió los hombros y gritó: ¡Hijo, ven aquí! El alto hombre salió de la cocina. Ya no parecía tan sombrío como en su encuentro anterior. ¿Querías hablar de Pablo?, preguntó. Perdona mi brusquedad la otra vez, no estaba de humor. Claro que puedes hablar con él, entendí que eres una buena persona. Gracias, susurró Diana. Pero tengo otro asunto contigo, ¿podemos salir al patio? De acuerdo, asintió Miguel, mirando el reloj. Perdona que esté retrasando tu almuerzo, pero es muy importante. Sí, ya lo entendí, sonrió Miguel. En la plataforma de la escalera se encontraron con Pablo. ¡Oh, tía Diana!, exclamó el niño sorprendido. ¡Hola, Pablo! Por poco se le escapó decir hijo, apenas logró contenerse. He venido a hablar con tu papá. ¿Sobre qué?, preguntó el niño con seriedad. Pablo, ¿qué son estas preguntas?, se rió Miguel. Vamos a la casa, la abuela está esperando la sal. Por cierto, ¿la conseguiste? Sí, respondió Pablo con importancia, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. Tía Luz dijo que no era necesario entregarlo. Dice que nos pelearemos si lo hacemos. Solo tomó una pequeña moneda, como decía mi abuela. Oh, estas supersticiones, sonrió Diana. Sí, estamos en el siglo XXI, pero aún creemos en todas estas tonterías, coincidió Miguel. ¿Quién sabe? Tal vez sea cierto. Mientras charlaban, bajaron y se sentaron en un banco. Diana se preparaba mentalmente. Diana, tengo que ir a trabajar en media hora. Trabajo cerca, pero tenemos un horario estricto, dijo Miguel. Sí, asintió Diana y sacó unos papeles. Aquí, ¿qué es esto? Puede parecer absurdo, pero soy la verdadera madre de Pablo. Miguel miró a Diana sin entender. Luego miró los documentos. Diana comenzó a explicar todo nerviosa. Él la escuchó bajando la cabeza. No voy a preguntar cómo nos encontraste, dijo finalmente. Pero si intentas quitarme a Pablo, yo tampoco me quedaré callado. Iré a la corte. Miguel, entiende, también estoy en estado de shock, intentó explicar Diana. No quiero ninguna disputa legal, especialmente porque mi esposo no está actuando de la manera correcta en esta situación. Solo quiero comunicar con Pablo. ¿Qué le dirás? ¿Que lo diste a luz y lo abandonaste? Entiende, él considera a otra mujer como su madre. ¿Te das cuenta de cómo eso afectará al niño? Entiendo todo y no sé qué hacer. Por eso vine a ti. Solo para hablar por ahora. Juntos encontraremos una solución. Creo en eso. ¿Juntos? ¿Te estás burlando? Tiraste a un niño enfermo como un gatito no deseado y ahora te arrepientes. No lo abandoné. Eso no cambia nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te dé a Pablo? ¿Por qué lo quieres? Ya tienes una hija, críala. Además, como dices, tu esposo no está feliz de que se haya encontrado a su hijo. Me iré de mi esposo. De todas maneras, después de todo lo que ha pasado, no quiero seguir viviendo con él. Esta información no me sirve para nada. No vuelvan aquí. Y con Pablo les prohíbo verlo, dijo Miguel firmemente, levantándose y dirigiéndose al edificio sin mirar atrás, mientras que Diana se quedó sentada en el banco, petrificada. Sí, se puede entender a Miguel, pero ¿quién la entenderá a ella? Hace 5 años le mintieron y le quitaron a su hijo, y ahora que lo ha encontrado, resulta que no tiene ningún derecho. Y de hecho, Pablo considera a la fallecida como su madre. Diana lloró. Así es como de repente encontró a su hijo y al mismo tiempo no puede recuperarlo. Tal vez tenga que superarse a sí misma e intentar reconciliarse con Paco por el bien de su hijo y convencerlo de que devuelva al niño. Después de todo, Paco tiene buenos abogados y conexiones. Pero en cuanto Diana recordó los ojos de su esposo, recordó cómo le mentía durante tantos años, callaba cuando ella visitaba la tumba vacía de su hijo, ella sufría y él callaba. No, nunca lo perdonará por eso.
Diana se acercó lentamente a la casa y vio el auto de su esposo. Al siguiente momento, salieron de la casa su esposo y Viola. ¡Mamá!, se alegró la hija y se acercó corriendo a Diana, pero Paco la interceptó. «Vete al auto», ordenó a la niña. «¿Y mamá?» «Dije que te vayas al auto», gritó Paco y empujó a Viola dentro del automóvil. Luego se volvió hacia Diana. «Pensaste que podías comportarte como quisieras. ¿Quién te crees que eres? Debías hacer lo que te dije. Te lo dije claramente. Olvida a ese niño. ¿Y qué hiciste? Corriste inmediatamente a su padre adoptivo. ¿Lloraste allí? ¿Dijiste lo malo que es tu esposo? ¿Cómo lo sabes?» «Te seguí. Vi cómo estabas sentada en el banco, cómo él te dijo a ir. En resumen, Viola y yo nos iremos ahora. No te diré a dónde, pero que en 2 días no haya rastro de ti en el apartamento. Me estoy divorciando de ti, y si me obstaculizas, no te permitiré ver a nuestra hija. ¿Entiendes?» «No, no te atrevas a tratarme así», gritó Diana y lloró. «¿En qué es mi culpa? Te comportaste como un canalla, dijiste que me seguiste, pero no quisiste ver a nuestro hijo». «Él no es mi hijo», la interrumpió Paco. En ese momento, Viola lloraba en el automóvil. Paco se subió al auto y se fue. Diana intentó correr tras su hija, pero se detuvo, cayó al asfalto y se puso a llorar. Su vida se había hecho añicos. ¿Y cómo podrá juntar todas las piezas ahora? ¡Qué madre! ¡Qué pobre y desafortunada es! Miguel recordó cómo él y Zoé trajeron a Pablo por primera vez de la casa de la bebé. Era tan pequeño, luego se fortaleció, creció. Los médicos resultaron ser unos incompetentes. El niño estaba completamente sano. Y creció a tiempo, y habló. Incluso habló mucho. Luego fue imposible detenerlo. Y todo estaba bien en su familia, si Zoé no se hubiera enfermado. Al principio pensaron que no era nada serio, pero cuando los médicos lo entendieron, era demasiado tarde para hacer algo. Zoé murió. Y Miguel la amaba tanto. Habían estado juntos desde la escuela. Zoé lo esperaba después del ejército. Soñaban con tener una familia grande y unida, pero no funcionó con una familia grande. Cuando Miguel se quedó solo con el niño en brazos, una gran tristeza lo invadió. Incluso comenzó a beber. Perdió su trabajo, a pesar de que era un buen programador. Marina, al evaluar la situación, insistió de inmediato en que se mudara con ella. Miguel la escuchó y pareció recuperarse gradualmente. Volvió a trabajar. Sí, entendió que Pablo pasaba mucho tiempo solo, pero su madre estaba muy enferma. Pero nada, se las arreglarían. Y de repente apareció esta madre biológica, mintiendo por supuesto, que nunca se había desprendido de su hijo. Estos fueron los pensamientos en la cabeza de Miguel cuando pasó junto a la casa de la vecina. El hombre vio toda la imagen poco atractiva, y cómo Paco metió a su hija en el coche, cómo gritaba a Diana. Y no supo lo que exactamente le estaba gritando. Miguel no podía creer que un padre pudiera hablar así de su propio hijo. Hubo un momento en que quiso acercarse y golpear a ese desgraciado, pero Paco se fue. Miguel se acercó a Diana y le tendió la mano. «Diana, por favor, cálmate», dijo. «No llores». Mientras se secaba las lágrimas, Diana se sorprendió. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Estaba caminando y vi a tu marido. Sí, ahora te creo. Alguien así haría cosas desagradables. Ni siquiera pestañearía». «Me quitará a Viola», sollozó Diana. «No sé qué hacer». «Primero necesitas calmarte. Ve a casa. Aquí tienes mi número de teléfono. Di el tuyo. Te llamaré esta noche». Miguel le tendió un trozo de papel arrancado de su libreta. Escribió el número de teléfono que Diana le dictó. «Por favor, no llores. Créeme, mientras estemos vivos, todo se puede arreglar». Él la acompañó hasta la entrada y se apresuró a trabajar. Durante el resto del día, Diana yacía en el sofá, acurrucada en una bola, y no dormía. No podía levantarse, sus fuerzas la habían abandonado. Varias veces intentó llamar a su hija, pero el teléfono estaba fuera de alcance. Y luego la llamaron. «¡Hija!», gritó Diana en el teléfono sin mirar. «Lo siento, escuchó una voz masculina avergonzada. «Oh, eres tú, lo siento», suspiró Diana.
Pensé que era Viola quien llamaba. Estoy parado frente a tu casa. ¿Vamos a hablar? Sí, entra. Diana dio el número de apartamento y pronto el invitado estaba en la puerta. Diana se sacudió un poco y puso una tetera. «Tienes un buen lugar aquí», observó Miguel mirando alrededor del apartamento. «No es mi apartamento», respondió tristemente Diana. «Es propiedad de Paco y él me está echando, así que pensé en dejar mi marido e irme con mi hija, pero él mismo me echó y se llevó a mi hija». «¿No tienes a dónde ir?» «Para ser honesta, no. Sabes, me siento tan mal. No quiero vivir». «Hay que seguir adelante. Diana, he estado pensando todo el tiempo en el trabajo sobre lo que me dijiste, sobre lo que vi hoy con mis propios ojos y he entendido una cosa. No hay que resistirse al destino. Que todo fluya y verás que todo se arreglará». «¿Eso significa que Paco me devolverá a mi hija?» «Nunca lo hará. Pero todavía tienes a tu hijo. Y tú no me lo devolverás. Además, soy una vagabunda. Ahora tienes a alguien a quien acudir en busca de ayuda». Diana no respondió nada, simplemente sonrió tristemente. Sí, Paco hizo todo lo posible durante estos años para que ella se quedara sola y dependiera completamente de él. Miguel lo entendió sin palabras, pensó en algo por un momento y luego sacudió la cabeza decididamente. «Prepárate». «¿A dónde?» Diana estaba desconcertada. «Vivirás con nosotros, mi madre no se opondrá, incluso Pablo se alegrará. Sabes, él se ha encariñado mucho contigo. Siempre viene de paseo y cuenta cómo jugó contigo y tu hija. Él te quiere mucho». «Y no podré vivir sin él», dijo Diana en voz baja. «Y sin Viola». Miguel no dijo nada. Sí, ahora veía a una joven desafortunada que había enfrentado una gran mentira y traición en la vida. ¿Cómo ayudarla? Miguel tenía poca idea, pero como ser humano no podía dejar de responder a su dolor. Diana aceptó la oferta de Miguel y salió del apartamento unas horas más tarde, donde había creado un hogar cálido y acogedor durante tantos años. Se volvió para despedirse. Que todo quede como está, y no necesita nada, solo las cosas necesarias. Tomó su cámara, las fotos de su hija y, por supuesto, los documentos. Marina, al ver a su invitada ya conocida, se sorprendió mucho. Ella y Miguel susurraban en la cocina, mientras Diana y Pablo estaban sentados en la sala. El niño le mostraba sus juguetes y libros. Pablo estaba tan contento. «¿Y dónde está Viola?», recordó el niño. «¿También va a vivir con nosotros?». «No», suspiró Diana. «Ella todavía está con su papá, pero espero que podamos verla pronto. Mientras tanto, vamos a ver este libro juntos». Tomó el abecedario y comenzaron a estudiar las letras. El niño ya conocía más de la mitad. «Eres tan bueno», se maravilló Diana. «Un poco más y podremos leer». «Sí, la memoria de Pablo es buena», escuchó a Marina, la voz detrás de ella. Estaba parada en el marco de la puerta, mirando atentamente cómo su invitada estaba interactuando con su nieto. Miguel le contó todo. Marina estaba bastante desconcertada. ¿Para qué su hijo trajo a esta mujer a su casa? Abandonó a su hijo y ahora se arrepiente. Miguel trató de explicar que Diana había sufrido mucho. «Está bien, hijo, que viva aquí», aceptó Marina. «El tiempo dirá qué va a pasar». Y ahora, viendo a Diana y a Pablo, notó lo similares que eran. Una historia increíble. En lo profundo de su corazón, Marina sintió una chispa de esperanza. Quizás su hijo y Diana se llevan bien, no son mucho mayores el uno del otro, serían una buena pareja y Pablo tendría una familia completa. Diana se estaba instalando poco a poco en su nuevo hogar. Limpió rápidamente el apartamento de Marina hasta que brillaba. Cocinó diferentes platos deliciosos. La anciana apreciaba los esfuerzos de su invitada y ya estaba sugiriendo a su hijo que la considerara. Miguel fingía no entender a su madre. Pablo seguía a Diana como su sombra, ayudando con la limpieza o cocinando. Se olvidó de la calle, solo preguntaba por Viola. Esas preguntas dolían en el corazón de Diana, no sabía nada. El teléfono de Viola seguía en silencio. Paco ignoraba sus llamadas. Y luego incluso vio cómo el coche de su marido llegaba a su casa con Marta. Eso enfureció a Diana. Él le aseguró que no había nada con esa Marta, pero luego la llevó a su apartamento. Diana los alcanzó.
¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Paco groseramente al ver a Diana. ¿Dónde está mi hija? Ella les bloqueó el camino. No es asunto tuyo, respondió él. Ya presenté documentos en el tribunal. Recibirás una citación. El juez te asignará días para ver a tu hija. Sí, no te sorprendas de que sepa dónde vives. Buenas personas me dijeron, así que pensé, eres una mujer caída. Una vez que te quedaste sola, corriste a este hombre que cría al niño. ¿Y cómo te va con él? ¿Soy una mujer caída?, se rió Diana. No llevo a mi amante a mi apartamento, a diferencia de ti. Yo soy la caída. Mira a tu compañera. Paco, dijo Marta. ¿Qué está diciendo? Ella se indignó por el bien de la apariencia. En realidad, Marta estaba encantada. Finalmente, ella tenía a Paco. Había estado luchando por esto durante tanto tiempo, porque en aquel entonces, en la sala de maternidad, ella fue la primera en susurrarle a Paco que había nacido un hijo anormal. Le contó todo tipo de historias de terror. Los médicos eran cautelosos en sus pronósticos, pero Marta describía a Paco todos los horrores de la vida con ese diagnóstico que se le dio al recién nacido. Así que Paco lo creyó y aceptó renunciar al niño. Marta le llevó todas las papeletas del médico y arregló toda la historia en secreto también. La esperanza de Marta era que después de todo esto, Paco dejaría a su esposa y se iría con ella. Ella le daría un hijo sano, pero no. Paco se quedó en la familia y eso enfureció a Marta. Decidió estar siempre cerca de Paco de todos modos. Descubría cosas sobre el niño, transmitía noticias sobre él, enfatizando que si el niño estaba sano ahora, eso no significaba nada. La enfermedad puede manifestarse en cualquier momento. Y siempre sería amable a Paco. Al principio, él era como una roca, pero el agua muele la piedra. De todos modos, Marta logró su objetivo y todo resultó tan exitoso. Ahora Paco definitivamente dejará a Diana. A Marta le molestó un poco que Paco le quitara a su hija, pero decidió que el tribunal dejaría a la hija con el padre y luego convencería a Paco de entregar a la niña a algún internado de élite, que viva a distancia. Ahora la enviaron allí. Es hora de acostumbrarse. Y ahora Diana corrió hacia ellos y gritaba algo. ¡Paco! ¡Ella me está insultando!, se indignó Marta. Paco se puso rojo, incluso la miró con furia a Diana. No te atrevas a decir nada malo sobre Marta y olvida el camino aquí. Nos divorciamos pronto y tú vive con tu cachorro. El cachorro también es tu hijo, comentó amargamente Diana. Aunque cuántas veces he hablado de esto. Paco, quiero que me escuches. No voy a denunciarlo a la policía. Guardaré silencio sobre lo que pasó en nuestra familia, pero me devolverás a Viola. ¿Devolver a Viola?, se burló Paco. Ahora mismo, mi hija vivirá conmigo y no me importa lo que digas a la policía. Tengo conexiones que te dejarán la boca cerrada. Así terminó su conversación. Paco y Marta se fueron de la mano hacia la entrada, mientras Diana los miraba. No, ella no lloraba, ni siquiera estaba enojada. Por fin se había gestado en su mente un gran plan para destruir a su esposo. No quería hacerlo, no, pero Diana había ofrecido una manera de resolver todo pacíficamente y él no quiso. Por la noche le preguntó a Miguel qué tan buen programador era. Bueno, la gente no se queja, encogió de hombros Miguel. ¿Por qué lo preguntas? Quiero entrar en la contabilidad de Paco en el trabajo. Creo que no todo está limpio allí, es decir, sospecho que se lleva una contabilidad doble. ¿Quieres vengarte de tu esposo?, se rió Miguel. Él empezó esto, no yo, respondió Diana pensativa. Él está gritando que no podré obtener la verdad en la fiscalía y la policía sobre los niños, así que iré por otro camino. Tengo que entrar en sus informes contables y enviarlos al fisco. Que se encarguen. Mientras tanto iré a la revista donde solía trabajar. Les ofreceré una entrevista exclusiva sobre la vida con un hombre que no ama a nadie más que a sí mismo, ni siquiera a su propio hijo. Bueno, no te convenceré. Estás haciendo lo correcto. Por la noche, Miguel logró conectarse a la computadora del jefe de contabilidad de la empresa de Paco, así como a la suya. Y de hecho, Diana tenía razón. Una gran cantidad de dinero se estaba yendo a cuentas ficticias. Había una contabilidad doble. Después de copiar todos los datos, Diana los envió al fisco y luego la recibieron en la redacción de la revista. «Diana,
Es una lástima que te hayas ido de nuestra publicación. Eres una buena fotógrafa, dijo el editor en jefe. Y no me importaría volver. Pero, según recuerdo, tu esposo está en contra de que trabajes. Esto ya no tiene importancia. Nos estamos divorciando. Quería hablar sobre mi vida con él, dijo Diana, sorprendiendo mucho al editor en jefe, quien pareció negarse al principio, pero unos días después se corrió la información en internet de que Paco tenía problemas con la ley. La autoridad tributaria inició una investigación. El editor se animó y recordó la propuesta de Diana. Se avecinaba una historia exclusiva. «Hola, ¿cambiaste de opinión acerca de la entrevista?», llamó el editor a Diana. «No, estoy lista en cualquier momento que lo desees», respondió ella con disposición. Al día siguiente, Diana habló de su vida con Paco, de cómo le había sido infiel. «Sé que está teniendo problemas en el trabajo en este momento», concluyó Diana. «No es sorprendente, siempre piensa en sí mismo. Parece que la sed de ganancias le ha nublado la mente». Sin embargo, no dijo ni una palabra acerca de cómo Paco le había quitado a su hijo hace unos años. Miguel, al leer el artículo ya preparado en la revista, se sorprendió. «¿Por qué no lo mencionaste? No quiero que además de todo mi nombre y el de Pablo sean arrastrados. Sí, todos los culpables en esa situación deben ser castigados, pero ahora es más importante para mí recuperar a Viola», explicó Diana. La entrevista y la investigación en la empresa debían demostrar que Paco no estaba bien ni con finanzas ni moralmente. «Astuta», entendió Miguel. «Ahora definitivamente recuperarás a Viola. Por cierto, ¿no sabes dónde ha estado todo este tiempo?». «Sí, al final logró llamarme. Paco la envió a un internado privado para que no molestara. Así es como ama a su hija. Viola lloraba y me pedía que la recogiera. Le prometí que nos veríamos pronto». Diana se quedó en silencio por un momento, pensando. «Justo ahora, supongo que es hora de que busque un apartamento para mí. ¿No sabes si alguien está alquilando en tu edificio?». «¿Y para qué lo necesitas?», preguntó Miguel, sorprendido. «Bueno, si me dan a Viola, de lo cual estoy segura, necesitamos vivir en algún lugar, no podemos estar molestando a ustedes. Aunque, para ser honesta, ya es difícil para mí sin Pablo». «No es necesario que nadie se vaya». De repente, la voz de Marina sonó detrás de la puerta. Ella había estado escuchando toda la conversación. «¿Acaso no cabemos todos aquí? Así que has decidido alquilar un apartamento. ¿Eres rica o qué? ¿Y qué hay de Pablo? ¿Cómo estará sin ti? Donde hay un niño, habrá dos». «Gracias», sonrió Diana. «Siendo sincera, esperaba que dijeras exactamente eso». «Lo que me preocupa es», dijo Miguel, «que tienes un lugar para vivir, pero ¿y el trabajo? De todos modos, Paco tiene más recursos financieros». «¿Crees que di una entrevista a la revista por casualidad?», se rió Diana. «Me contrataron y me ofrecieron un salario decente, así que me preparé para el juicio». Luego hubo un proceso de divorcio y el tribunal tomó todo en cuenta: los últimos eventos en la empresa de Paco y su relación con otra mujer. Al final, divorciaron a Diana de Paco dejando a la niña con su madre. Además, el tribunal consideró las solicitudes de división de bienes y Paco tuvo que pagar casi la mitad de todo a Diana. «Ella solo se está vengando de él», gritó Marta en toda la sala cuando escuchó la decisión del tribunal. «Por entregar a su hijo a un orfanato». «¿Qué hijo?», preguntó el juez sorprendido. «¿En qué orfanato?». Marta, dándose cuenta de que había hablado de más, intentó decir algo sin sentido, pero al final se echó a llorar y contó todo. «Diana, ¿por qué no mencionaste nada de esta historia?», preguntó el juez seriamente después de escuchar a Marta. «Después de todo, eres la parte perjudicada». «No quería crear todo este revuelo. ¿Para qué? Mi hijo ya está conmigo y me han devuelto a mi hija, y no quiero vengarme de nadie. La vida se encargará de poner todo en su lugar». «Pero ahora la fiscalía se encargará claramente de ello», respondió el juez. Marta gritó al oír esto. Paco palideció. «Tonta», susurró él a Marta, y ella se llenó de lágrimas ardientes. Después de estas audiencias pasó un poco de tiempo y pronto Diana y Paco se encontraron de nuevo en el tribunal. Estaban aquí Marta y otros trabajadores de la maternidad, incluyendo el jefe de los médicos. Todos ellos estaban visiblemente preocupados y no sin razón.
Como resultado, el director médico fue destituido de su cargo y condenado condicionalmente por varios años. Marta también recibió una sentencia condicional, pero esta vez Paco evitó la responsabilidad penal y se contentó con pagar una indemnización por el daño moral a Diana, ni más ni menos, pero la cantidad resultó ser exactamente lo que su apartamento con Paco valía. Su exmarido no discutió y simplemente le entregó los documentos de la propiedad. Después del juicio, a Paco no le quedó más remedio que cargar todas sus cosas en el coche y marcharse de la ciudad, pero ¿a dónde? Nadie lo sabe. Por cierto, Marta se negó a ir a ningún lado. Ahora vende cosméticos en el mercado. En unos meses, Diana regresó con sus hijos a su antiguo hogar. Ahora nada recordaba la antigua situación. Miguel se esforzó y realizó una buena renovación. Y ahora Miguel y Diana estaban juntos, como si todo hubiera sucedido de manera natural. Al principio eran solo amigos, y luego de repente se enamoraron. Sí, un amor tal que Diana comprendió que eran verdaderos. Aún no le habían dicho toda la verdad a Pablo, y probablemente ya no lo harán. ¿Para qué decirle que una vez el ser más cercano lo traicionó? Después de todo, todavía es joven, y poco a poco se olvida de que antes tenía otra mamá. Diana es su favorita y más querida, y Viola ama mucho a su hermano. Al principio, ella extrañaba un poco a su papá biológico, pero luego lo superó. El tío Miguel es muy bueno y ama mucho a mamá. Marina está feliz por todos. Finalmente su hijo es feliz. Hay otra persona en esta historia que está satisfecha con el resultado. Es Roquelia Castro. Finalmente castigaron al jefe médico. Todavía se mantienen en contacto con Diana. Ahora Diana con sus hijos y su esposo la visitan regularmente en su casa de campo. Incluso la ayudaron a reparar la casita. No es un palacio, como una vez soñó Viola, pero tampoco está mal. Y también, con el dinero que Diana recibió de Paco, pudo abrir un pequeño estudio fotográfico. Ahora, Diana es una fotógrafa conocida y solicitada en diferentes eventos, cumpleaños, aniversarios, graduaciones, bodas. Especialmente le gusta tomar fotos en bodas, cuando los invitados gritan "amargo" a los recién casados. Ella de vez en cuando susurrará: "Que tengan la felicidad más verdadera".